Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Innovar en Innovación. Mi nombre es Eduardo Norman, soy director ejecutivo de Altag y partner de IPKIN en América Latina, especialmente en los mercados de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y nos acompaña el día de hoy uno de los mayores referentes en el tema de la innovación y sobre todo en lo que tiene que ver con el pensar diferente. Walter Torre, además de un gran amigo, es, digamos, un experto en ayudarnos a pensar fuera de la caja. Y hoy día creo que el gran desafío de todos nosotros es tratar de innovar, pero de alguna forma pensando fuera de lo tradicional. Si hacemos más de lo mismo, es muy difícil conseguir diferentes resultados. Así que bueno, Walter, simplemente chequeando, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos, acá estamos. Perfecto, bueno, yo voy a cortar entonces el video, les doy la bienvenida a todos los que nos están acompañando y se van sumando más personas en este webinar. Además, este webinar va a quedar grabado, así que aquellas personas que quieran volver a verlo, que quieran compartirlo posteriormente, lo van a poder hacer. Así que sin más, Walter, te dejo con tu audiencia. Muchísimas gracias, Edu, muy amable como siempre. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, como sabrán, vamos a tener un rato de tiempo como para poder conversar acerca de innovación y acerca de qué significa innovación y fundamentalmente con algunas diferencias entre creatividad, ideas, innovación, algunas preguntas que vamos a tener que hacernos para entender este concepto de innovación y por sobre todas las cosas entender que lo que creo que más cuesta comprender es qué significa realmente, cuál es el eje fundamental o el principio fundamental de la innovación. Así que bienvenidos a todos. Yo tengo abierto, amigos, el chat, así que si alguien quiere hacerme una consulta en la medida que vamos hablando, por favor la hacen por el chat, de tal manera que yo la voy viendo y en la medida que puedo la voy a ir contestando en el momento. ¿De acuerdo hasta acá? Así que vamos para adelante con estas tres preguntas que son realmente profundas, merecerían dedicarles por lo menos 4, 5, 6 o 7 encuentros, pero vamos hoy al menos a trabajar sobre lo esencial de estas preguntas. Bien, recuerden, me hacen todas las preguntas que necesiten o que quieran en el momento que quieran vía chat. Así que ahí escriben y con mucho gusto yo las miro y las vamos contestando. Vamos incorporándonos acá a estas tres preguntas que les dije antes. ¿Qué ocurre cuando hablamos de creatividad, de ideas e innovación? En general, toda la literatura las toma como sinónimos. Soy un hombre creativo, por lo tanto soy un hombre innovador, tengo buenas ideas, por lo tanto soy creativo, si implemento ideas soy innovador, si otros la implementan, entonces yo tengo la idea, pero el otro es innovador, entonces ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces no, yo soy el que generó la idea, el que provocó la innovación, pero no fue quien la aplicó. En estos tres conceptos, que generalmente las compañías, insisto, los confunden, a tal punto que cuando quieren innovar, contratan gente que se dedica a creatividad. Entonces, tenemos un montón de conceptos dando vueltas a partir de un montón de ejercicios de creatividad que tenemos allí en nuestra compañía, pero en definitiva después todo queda en un buen recuerdo y no pasa absolutamente nada. Entonces, veamos un poquito este concepto. Yo no voy a definir en particular qué es creatividad, ideas e innovación, sino lo que quiero es comprenderlo desde un lenguaje distinto. Recién Edward, cuando arrancamos esto, dijo, hay que trabajar el lenguaje para ver las cosas diferentes. Y de hecho es cierto, muchos filósofos han trabajado en este tema, en particular Wittgenstein me gusta mucho, pero el punto fundamental es este. Si no redefinimos el lenguaje, no podemos pensar distinto. El lenguaje es como la línea que nos separa del pensar distinto del pensar en lo habitual. A lo que nosotros pensamos en lo habitual, a lo que es el lenguaje habitual, lo que nosotros llamamos lógica. Por eso decimos, esto es lógico,
porque está dentro del lenguaje habitual. Si pensamos un poquito en creatividad como concepto, que es creatividad, uno puede decir que es buscar nuevas ideas y buscar nuevos conceptos, nuevas abstracciones y un montón de cuestiones más. Pero el punto fundamental de la creatividad, cuando estamos dentro de un lenguaje que no hemos podido salir, es, a mi juicio, el criterio fundamental es que la creatividad lo que busca dentro de las organizaciones, en particular, es donde ahí me voy a parar, al menos el día de hoy, es tratar de encontrar conceptos nuevos para que las cosas fluyan de una manera mucho más eficiente. Es decir, la creatividad es encontrar flujo en las obstrucciones que vemos diariamente. Uno cuando va a una organización dice, esto se puede hacer de una forma distinta, esto se puede hacer más rápido así, tengo una idea para tal cosa, tengo una idea para poder solucionar esto. Y cuando uno se pone a meditar sobre todo eso, uno dice, entonces, ¿dónde nos paramos? Y bueno, en resolver las situaciones que podemos ver, las obstrucciones, los conflictos que podemos ver, y buscamos maneras para resolver esas obstrucciones y por sobre todo hacer que las cosas fluyan más. Es decir, que el principio fundamental de la creatividad es buscar fluidez. Si todo concepto que nace de mi cabeza no encuentra fluidez, es decir, no hace que los procesos dentro de una organización trabajen con mayor fluidez o encontrar mercados para entrar de una forma diferente y provocar mayor nivel de fluidez, entonces no somos muy creativos. Es decir, el concepto de creatividad es buscar fluidez. Dentro del campo de las ideas, a veces decimos nosotros que haciendo un ejercicio de creatividad tenemos ideas. Es decir, surgen ideas. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué es una idea? Si el concepto, vamos a llamarlo idea por lo menos por ahora, si la idea que tenemos es una idea que es popularmente aceptada, que se entiende, que es lo que deberíamos haber hecho hace tiempo atrás, que estamos todos de acuerdo, tenemos una idea dentro de un marco lingüístico ya conocido. Es decir, que en realidad más que tener una idea, tenemos un concepto que ya está trabajado, alineado, un concepto que ya está puro, que está limado, que no tiene asperezas, de tal forma que es aceptado rápidamente, y ese concepto que no tiene asperezas es porque el resto de la gente piensa, opina, en su mayoría, igual que yo, y se da cuenta de que eso es así. Es decir, que una idea como concepto, cuando no tiene asperezas, cuando no tiene agujeros, cuando es perfecta, yo no la considero una idea, la considero un concepto sobresaliente, un concepto que perfecciona, un concepto que nutre a lo que ya tenemos, pero todavía no llega al nivel de ideas. ¿Cuándo comenzamos a trabajar sobre ideas? Cuando los conceptos que logramos obtener caen, les diría, en el sinsentido, caen en el absurdo, caen fuera de ese límite lingüístico que conocemos. Yo empecé a dar clases, por ejemplo, en educación a distancia, empecé en el año 97, con Dial-Up, y teníamos 28K, no 28 megas, 28K. Entonces, prácticamente era todo un FTP. Es decir, era cargar cosas y el otro podía leer. El otro podía leer simplemente porque no podía hacer más que eso. El punto fundamental en esto es que era absurdo hace 21 años de esto, dar clases por internet, y yo había comenzado a hacerlo de esa forma. Es decir, toda idea que escapa al límite lingüístico y que en primer momento se entiende como absurda, como imposible, como loca, como sin sentido,
es cuando comienzan a tener las ideas. Fíjense que los grandes cambios de la humanidad siempre han venido por conceptos inicialmente absurdos. ¿Qué es la innovación entonces? Es encontrar absurdos temporales para una realidad permanente cambiante. Es decir, encontrar absurdos, es decir, ideas que tenemos que modelar, perfeccionar, modificar, etcétera. ¿Para qué? Para que con el tiempo se apliquen, creen nuevas realidades que va a provocar una nueva realidad después. Es decir, ¿qué es la innovación? Es llevar el absurdo al campo práctico, es decir, el campo donde va a perfeccionar la idea fundamentalmente, para luego modificar la realidad. Y cuando esa realidad es modificada por esa innovación, es decir, por ese absurdo que fue convertido en un concepto que se aplicó, entonces cuando esa realidad es modificada por ese concepto, la realidad misma da un paso hacia adelante y te dice, ahora buscame de vuelta. Y tenemos que volver a buscarla. Por eso para mí, ¿qué es la innovación? Es encontrar ideas temporales perfectas para una realidad eterna cambiante. Es decir, lo que más aspira a la innovación como concepto es que no nos enamoremos de ella. Si nos enamoramos de nuestras ideas y la innovación, estamos perdidos, porque nuestro amor, nuestro enamoramiento, no permite que esa realidad cambiante sea observada por nosotros. Entonces, ahora viene la pregunta clásica. Bueno, Walter, ahora tenemos que cambiar, porque para poder hacer todo esto, tenemos que cambiar. Entonces, busquemos los cambios, hagamos cambios. Y la pregunta, ¿qué tipo de cambio? ¿Hacia dónde vamos con estos tipos de cambios? Entonces uno puede tomar fortalezas y debilidades y decir, bueno, tenemos que trabajar aquí o aquí. Y básicamente en mi literatura yo desarrollé 7 preguntas, en las cuales van trabajadas un cambio, pero el punto es, y acá viene la parte fundamental, es ¿cuáles son las preguntas básicas que tenemos que hacer? Yo llegué a 7 preguntas, pero no voy a trabajar tanto en eso, sino al menos pasarles a ustedes 4 preguntas para que nos hagamos. Lo primero es, ¿qué deberíamos crear que hoy no tenemos? ¿Qué deberíamos crear que hoy no tenemos? La segunda pregunta es, ¿qué deberíamos reducir que hoy tenemos y que no nos sirve? Tercera pregunta, ¿qué deberíamos eliminar que hoy tenemos y que no nos sirve para enfrentar esta nueva realidad? Y la cuarta pregunta, que está más vinculada a las fortalezas, es preguntarnos qué deberíamos modificar de lo que tenemos hoy para poder acceder a esa realidad nueva. Así que podríamos potenciar. Si yo tomo fortalezas y debilidades y hago estas 4 preguntas y las divido en 2 grupos, en el primero sino desde la voluntad de lo posible. En otras palabras, esas 4 preguntas, junto con la primera, cuando entendemos las ideas y la innovación de la forma que les planteé, el punto fundamental ahí es entender que la voluntad corroe, quiebra, desmenuza, minimiza la pereza de pensamiento. Por eso cuando las ideas comienzan a arrancar fuerte, en general la gente dice, no, yo no quiero pensar, no, no me interesa, eso no quiero estar, no me voy a volver loco con esto. Es decir, todo concepto que escapa del lenguaje que plantea una frontera en nosotros, nos ayuda a tener pereza de pensamiento. Que piense el otro y yo si quiero lo acompaño. Y ese punto es fundamental tener en cuenta, porque la innovación va en contra de todo lo que es pereza de pensamiento. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Amigos, ¿hay alguna pregunta que quieran compartir? Porque yo comienzo a hablar de esta temática y soy tan apasionado que se me van los tiempos y quiero ver si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Si no, continuamos.
¿Se entendió hasta acá todo lo que hemos charlado? Bueno, excelente. Bien. Entonces, a partir de todo esto, nos volcamos y comenzamos a pensar cuál es el principio rector de la innovación. Nosotros dijimos que la creatividad es movernos dentro de un lenguaje que conocemos, que las ideas solamente aparecen cuando salimos de ese lenguaje, ahí realmente comienzan a aparecer las ideas, que son los absurdos. Dijimos que la innovación es tener ideas temporales perfectas para un mundo cambiante en forma permanente. Dijimos que algunas preguntas interesantes para un proceso de cambio estarán dimensionadas en dos grupos, fortalezas y debilidades, que serían crear y modificar o potenciar, y por el otro lado, reducir o eliminar, para poder abordar esa nueva realidad. Y acá viene el punto más interesante del concepto de innovación. Cuando yo hago todo eso y trabajo en pos de eso, evitando la pereza de pensamiento, volcándome hacia una actitud más proactiva que pensativa, con esto no quiero decir que no pensemos, lo que quiero decir es que la innovación no se basa solo en el pensamiento, se basa en la acción. Entonces, necesito modificar la realidad. La condición fundamental de la innovación es modificar la realidad. Si no, no hay innovación, hay pensamiento. En esto, muchos filósofos durante siglos se dedicaban a pensar hasta que apareció un filósofo que se llama Karl Marx, que dijo una frase realmente extraordinaria. Dijo, la filosofía hasta el momento ha explicado todo. Es momento que la filosofía haga, modifique. Entonces, el punto fundamental en la innovación es que, fundamentalmente, es que la innovación necesariamente en... Hola. Hola. ¿Qué le pasa? Estoy tratando de escuchar un No me pongan a, por favor, algo del Bronco. ¿O qué? no, un audio de un taller. Hola, hola. Dice que estoy mudo. Ahí me logran escuchar porque aparece que estoy mudo. Jenir, no sé si logran, Jenir es nuestra colaboradora en... Ah, perfecto, perfecto. Acá me están diciendo que sí se escucha. Gracias, Laura. Gracias, Jenir. Sí, muchas gracias. Había por un momento aparecido el cartel que nos estaba escuchando. Entonces le decía, si el principio de la creatividad es el flujo, el principio de la innovación es la restricción. Es decir, cuando yo ya trabajo con una idea para perfeccionarla, tengo que modificar la realidad. Cuando la tengo medianamente perfeccionada, la aplico en la realidad. Y cuando la aplico esa idea en la realidad, encuentro la diferencia que hay entre lo que pensé, lo que perfeccioné y la realidad que tengo aquí. Cuando las dos se unen, ahí aparece otro concepto importante, que la realidad me marca todo lo que omití, lo que olvidé cuando pensé. Entonces, encuentro más restricciones. Es decir, salir del lenguaje es una restricción, modificar la idea para perfeccionarla es una restricción, implementarla en la realidad, ejecutarla, es otra restricción realmente. Ahí se le va escuchando. ¿Pero ¿Hola? dónde son los volúmenes? No sé. Ahí hay alguien en línea que está con el micrófono abierto. Bien. Entonces el punto es, Y perdimos audiencia. hay alguien que tiene el micrófono abierto, Jenny. Ahí está. Muchas gracias, Jenny. El punto es que en la medida que esto ocurra, tenemos que entender que en la medida que vayamos implementando,
se aparecen siempre nuevas restricciones. Y ahí es donde en la restricción trabajamos de vuelta con creatividad para encontrar ideas que perfeccionen la idea anterior. Es decir, la innovación es un proceso realmente muy duro que nos ayuda a implementar ideas y perfeccionarlas. Es decir, en otras palabras, la innovación es llevar una idea imperfecta a una realidad cambiante, compleja, que no logro entender en toda su personalidad, en todo su complemento, en todo su esplendor, y que debo trabajar con ella para poder hacerlo. Por eso la mayoría de compañías cuando trabajan sobre innovación, la mayoría se queda en la creatividad. Algunas pasan a las ideas, pero la innovación muy pocas. Si ustedes se fijan en el mercado, ¿cuántas empresas medianas, pequeñas y grandes realmente innovan? No llegan al 0.5%. Ahí tengo estadísticas que he sacado por muchas compañías. Realmente no llegan. No llegan. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan a todo esto, de todos estos cambios y de la restricción, puede más la resistencia al cambio que la propia innovación. ¿Qué es resistencia al cambio? No es miedo, todas esas cosas que plantean, sí es cierto, pero hay cosas más interesantes. ¿Saben cuál es lo más difícil de resolver la resistencia al cambio? Hay algo que es fundamental. La resistencia al cambio es la administración buena, la buena administración de lo que sabemos que hacemos mal. Traducido, es administrar bien lo que sabemos que hacemos mal. Eso es resistencia al cambio. Y la gente le encanta administrar bien lo que saben que hacen mal, porque dan un montón de privilegios, derechos, un montón de condiciones que vamos a charlar en algún otro video. El punto fundamental de estos, amigos, resumiendo, y dejo resumiendo para poder finalizar porque falta un minuto para finalizar. Recuerden, creatividad, ideas e innovación. Tenemos creatividad, estar dentro del lenguaje, las ideas cuando escapamos, y la innovación es cuando la implementamos. Las 4 preguntas que hemos planteado, y por sobre todas las cosas, en el último principio rector, recuerden que la restricción es el principio rector de la innovación, y que la resistencia al cambio que va en contra de la innovación es amar, administrar bien lo que sabemos que hacemos mal. Para finalizar, queridos amigos, les quiero contar que para todos aquellos que se han inscrito y que han participado, les vamos desde Alta Hey, desde Ipkin, les vamos a regalar mi último libro, Cuentos Reales de Innovación para Empresas que Gestionan Ficción, que veremos después la forma si lo descargan de algún sitio o si lo enviamos vía internet. Pero estamos en contacto con todos. Mil gracias por haber estado conmigo. Gracias, Jenny, por permitirme esta charla. Gracias a Alta Gerencia por permitirme. Gracias, Sitkin, y a todos sus socios. Y estamos en contacto con todos. Y por favor, todos los que se inscribieron, recuerden que van a recibir mi último libro. Y bueno, estamos en contacto. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Gracias, Alta Gerencia, y gracias, Ipkin.